Así que a mí me parece que estamos dando en una previa, en un momento que es muy crítico para la sociedad, para todos nosotros. Estamos viviendo un momento muy límite, muy de borde, pero aún así todos estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de entender por dónde va la cosa y por dónde debería ir la cosa. Respecto al tema de cómo hacer esa conversación con el progresismo, con los libertarios, yo escuché a la tarde la conversación que tuvo Moreno con Nancy Pasos. La recomiendo, porque ahí hay una conversación entre el progresismo y el nacionalismo peronista, ¿no? Y cómo, más allá de las aparentes divergencias, cómo, para mí me queda esa sensación, cómo, digamos, hay un acuerdo en conceptos básicos que son imprescindibles, en los que tenemos que poner de acuerdo para generar un plan de gobierno distinto. Ahí a mí me parece que hay algo importante. Y después, con respecto a lo que decía Oscar recién. Darío, Sí. si querés termina, quería ofrecerles un fragmento justamente de lo que estás comentando de ese programa, de ese punto justo. Porque es lo que estaba editando recién y por eso se me pasó la alarma. ¿Quieren verlo? Porque tiene que ver con lo que específicamente lo que vos estabas hablando. Pero si querés cerrar el último tema que querías expresar. Sí. Bueno, ayer tuvimos la reunión con el grupo de acá de la zona que refiere a principios y valores, ¿no? Estamos organizados desde ese espacio, digamos, ¿no? Y entonces hay una familia que tiene una hija que es discapacitada de nacimiento, con problemas de motricidad y es ciega. Y los padres tienen una actividad muy importante con las familias que tienen la misma problemática y accionan socialmente generando, digamos, concientización para el resto de la sociedad de la importancia que tiene la integración de estas personas y de la importancia que tiene el sentirse uno que no tiene esa dificultad, cómo ponerse en el lugar de esa persona que tiene esa dificultad y cómo moverse en el entorno, ¿no? Entonces uno de los chicos decía, bueno, cuando lleguemos, hablaban, ¿no? Como decir, si llegamos en algún momento, era un planteo de uno de los participantes, al municipio de Merlo, ¿qué debería hacer el municipio para, ¿no? Entonces lo que conversábamos es, y nada debería hacer la política, el municipio tiene que entregar todo el instrumental a su disposición para que esas familias que son las que saben y que son las que están haciendo un trabajo muy intenso de formación, de concientización y de aprendizaje, ellos son los que llevan adelante el municipio con respecto a esa problemática particular. El municipio solamente, bueno, ¿qué necesitan? Acá hay negocio, acá hay esto, publicidad, eso, la logística. El municipio lo hacen las familias que están trabajando. Es decir, ellos son los que tienen el poder. Y a mí me parece que eso es ser organizado, ¿no? Que el poder está en cada uno de las personas que toman acción directa. Y esto es un caso de acción directa, porque más bien el gobierno viene trabajando hace muchísimos años. Eso quería decir. Sí, volver a poner el peso en las organizaciones libres del pueblo. Ok, sí, está, buenísimo. Bueno, les paso el videito, a ver. A ver si se escucha. ¿El otro se escuchó? Sí, después sí. Ah, bueno, bárbaro. Esta tontería de Rossi, que el peronismo es progresista, pero Rossi, o somos clásicos o somos posmodernos. Claro, el ingeniero Rossi piensa que progresista es que progresás. Pero es una cosa, pero no, pero eso, la categoría política. Ahí tiene que ver básicamente con
una diferenciación. Lo que pasa es que vos haces un análisis político desde lo económico, que me parece que es económico, filosófico, teológico, como hay que hacer los análisis. Acto seguido, también es cierto que el peronismo en los últimos tiempos representó de manera genuina justamente la inclusión, así como el siglo pasado el peronismo básicamente representó el interés de los demás de abajo para meterlos, digamos, en un sistema de vida que hasta ese momento lo tenían prohibido, no alcanzaban, ¿tá? Y les dio el aguinaldo y digamos, los sindicatos, etcétera, les dio trabajo, dignidad. Sí. También es cierto que en términos reales, el peronismo como tal, visto desde el punto de vista generacional de quienes vieron el peronismo en estos últimos tiempos, que básicamente fue tenido por el kirchnerismo, primero por el menemismo en los 90 y después por el kirchnerismo, ahí el peronismo también volvió a darle un montón de reivindicaciones y de dignidad a sectores que ya, digamos, pasado la básica, lo básico que había sido dar la dignidad del sueldo, empezaron a tener la dignidad del reconocimiento, ya sea el reconocimiento para tener un DNI con cómo vos te aprecias sexualmente, hasta un montón de cuestiones. Mientras perdías el sueldo y la comida, lo que vos decís está bien, salvo que perdiste el sueldo y la comida. No por haber... sí, con Alberto Fernández perdiste el sueldo y la comida. Pero yo te estoy hablando de cosas que se lograron, digamos, con el kirchnerismo. Sí, pero a partir de la devaluación... No califico yo de gobierno kirchnerista. A partir de la devaluación de Kicillof, en vez de ocuparte del sueldo y de la comida, te ocupaste nada más que de eso. Entonces, lo que terminó pasando es que la base de sustentación tuya, que es la comida y el sueldo, se sintió traicionada, porque no se sintió traicionada por Macri. Macri te tenía que sacar la comida de la boca y te la sacó. Estaba previsto. Ahora, un gobierno que se decía peronista, todo lo que vos decís, ningún inconveniente. Ahora, si te ocupás del sueldo y la comida. Ahora, si no te ocupás del sueldo y la comida, y con eso solo no. Y este es el problema del progresismo. Pero por eso se ocupó de eso. Escúchame, ¿qué le pasó en Duro de Lomar el otro día? Llego el martes a la noche, después de venir, pero bueno. ¿Cómo te bancás sentarte ahí? Me divierte barro. Entonces viene y me dice, acá se separó, ¿no? Acá viene el que está contento porque gana Trump. Hasta ese momento ganaba la otra, todos estaban todos felices que ganaba la otra. Justo me llegué porque tenía de crónica cuando ya era irreversible, a las 11 y pico de la noche. Y entonces tengo que va, ¿por qué estás contento? Porque la canté junto a lo que te acabo de decir. Sale una chica, le da la palabra a una chica que había entrado también, que no me acuerdo el apellido, pero dice, no, porque las minorías, porque esto, porque aquello. Yo digo, pero escúchame, estoy hablando de miles de muertos diarios que este hombre lo va a solucionar. Estoy hablando de la transformación de la humanidad. ¿Vos te venís? La piba hizo así, se quedó, dijo, de las minorías, ¿quién va a estar en contra? ¿Quién va a estar en contra? Lo que te estoy diciendo es que se siente como no, primero es lo que vos dijiste, el salario, el sueldo y la comida. Lo que tiene que ver con el trabajo. Y para trabajar lo único que hice fue tratar de explicarte a Rosy que eso no es progresismo. Bueno, es una manera de, bueno, para vos son tonterías porque eso varón. No, amiga, porque el peronismo siempre se ocupó de las minorías. Perfecto. Siempre se ocupó de las minorías. Teníamos una agrupación que venía de La Matanza y todos le hacíamos paso cuando iba para adelante. No jodas. ¿Cómo se llamaba? Esta tontería de Rossi, el peronismo... Los putos peronistas se llamaba. En varón blanco nunca aporta porteño. Le podrían agregar porteño también. Nunca se dice. Como que abre un poco más el abanico de oportunidades. Me llama la atención. Estás muteado, Oscar. Los putos peronistas paraban, que yo tengo recuerdo, en el año 72, paraban en el Obelisco con las banderas y daban la discusión. Bueno, vos sabés que yo estuve buscando sobre los putos peronistas, te quería consultar a vos justamente, porque no encontré nada previo, solo con ese nombre. Lo previo era el Frente Homosexual de Liberación. Ese. Ahí va. La agrupación Putos Peronistas, así con ese nombre, Es aparece en actual. el 2007.
Claro, El día de la pero estaba matanza. el Frente Homosexual Peronista. Ese es el que paraba ahí en. Claro. Claro. El FLH se creó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires. El FLH, Frente de Liberación Homosexual, por los Tal años cual. 70. No fui parte, pero bueno, lo tenía al lado. Bueno, yo quiero recordar una pequeña anécdota que es muy graciosa, pero que también habla de esto. Durante el primer gobierno de Perón, llega al país, ya sobre el año 53, un boxeador norteamericano muy importante. Entonces es conocido que a Perón le gustaba el boxeo. Archie Moore se llamaba. Y entonces la contra, como se le decía entonces a los gorilas, no eran gorilas, se llamaba la contra. Los gorilas vinieron después del golpe del 55 como nombre. Antes era la contra. La contra sacó, en fin, salió a decir que Perón era puto, porque había traído a Archie Moore para que se lo garchara, para que se lo cogiera. Entonces, con un ingenio extraordinario, la cancha respondió: puto y comilón lo queremos a Perón. Extraordinario. Extraordinario. Es decir, ahí la capacidad para asumir el insulto como algo que no me descalifica, sino que me califica amorosamente, ¿no? Es propio no solo del ingenio, sino también de la raíz de un pueblo cuando está movilizado y se siente hermanado. Yo también recuerdo, bueno, también escribiendo un artículo después sobre eso, en la calle Salta, donde está la familia, un restaurante, calle Salta, y Salta hace una S ahí. Cuando vas por Salta, caminando, tenés que cruzar, o con el coche tenés que hacer una S. Entonces, a la salida de Salta, viniendo por Salta, había una consigna escrita que decía: el gay es gorila, el puto es peronista. Sí, sí. Es de la agrupación Hermoso. Putos Peronistas. Sí. Agrupación puto peronista. Hermoso. Otro modo de apropiarse. Y además, haciendo una crítica, yo sobre eso trabajé, sobre el problema del lenguaje. ¿Qué es lo que estaba en juego en esa consigna? Toda una historia, no de la homosexualidad solamente, sino de cómo compramos el verso, ¿no? Y los eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre. Nosotros hablamos de esta manera y te queremos de este modo. Vos sos puto en el barrio, pero nosotros te queremos así, con tus buenas cosas y con tus falencias, con lo que sos y lo que no. Y lo que no sos. Un güey es un escondite para no decir la verdad, ¿no? Porque gay, ¿qué quiere decir en inglés? Divertido. O sea, que por lo que están señalando con esa palabra es que el homosexual es divertido. No, querido, padece lo mismo que cualquier otro hombre
o cualquier otra mujer. Se divierte y llora, como cualquier otro humano. Eso está escondido. Pues yo me niego a aceptar la palabra gay, no lo digo, ¿no? Porque está implícita esta idea de divertido, ¿no? Como si fuera, digamos, algo de lo que, en fin, habría que modificarse porque si no, y habría que sacar de allí el padecimiento. ¿Cómo vamos a sacar el Sería una padecimiento? especie de, Juan Carlos, sería una especie de puro goce, una especie, algo relacionado con el libertino. Claro, claro, un disparate. Es decir, lo deshumanizamos, si lo decimos de ese modo. Totalmente. Bueno, igual hay unas derivas ahí que quizás nos exceden en discutirlas, ¿no? Pero me parece que la marcha del orgullo gay tiene mucho de eso también, ¿no? Las plumas, la pura diversión, ahí no es una marcha, esto lamento por ahí que traiga coletazos, digamos, pero no es una marcha de la dignidad, sino del orgullo, no sé por qué se nombra de esa manera. Sí, estoy de acuerdo con vos. Yo por lo menos estoy de acuerdo con vos, lo que vos decís. Sí, me parece a mí que es una cuestión de dignidad. Es como el Día de la Mujer, el 8 de marzo, festejar el 8 de marzo, el Día de la Mujer, con un regalito. ¡Ay, feliz Día de la Mujer! No, querida, es una lucha. Si no, lo desvirtúa. ¡Ay, se murieron un montón de mujeres! No es para poner a la mujer en el lugar del regalito. Sí, inclusive hay otras fechas que también están jugadas de la misma manera, ¿no? O sea, las tratan de solapar, como el Día del Trabajo. ¿Escucharon eso, no? O sea, se escucha mucho Día del Trabajo. No es el Día del Trabajador. Lo camuflan con Día del Trabajo. No hubo luchas, no hubo muertos. Por eso es que es tan importante algo que hablamos en una de las reuniones anteriores y que tiene que ver con un lenguaje, ¿no? Con la colonización en el lenguaje. Totalmente. Y todo empieza por ahí, ¿eh? Todo, por eso hay que tener tanto cuidado con bien hablar. No, bien hablar no quiere decir, para mí lo que yo quiero señalar, no es algo académico. Bien hablar es nombrar las cosas según su cualidad real, ¿no? Según su esencia, para decirlo de un modo. Que manifieste algo del orden de la esencia, de la inmanencia de lo que es la cosa, de lo que irradia la cosa. Entonces, por eso no podemos decir cualquier cosa, porque sí, y tomar menos. El que estudió eso de una manera extraordinaria fue Jauretche, ese es el rey del descamuflaje, ¿no? Lo abrió por pedacitos cada cosa y dijo, mira, acá nos están contrabandeando esto, pum, 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 con palabras, con hechos, con cosas. Entonces, por eso a mí me parece que, por ejemplo, nosotros deberíamos, en relación a esto, porque hoy apareció con la llegada de Trump y todo esto, lo que comentó ¿cómo se llama? En la nota que vimos recién, ver un poco algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de progresismo. ¿Qué quiere decir eso? No lo que me parezca, no es lo que me parece. Tiene una historia. ¿Qué quiere decir progresismo? ¿Qué queremos decir cuando decimos progresismo? ¿Qué quiere? En fin, por ejemplo, ¿no? Hay una historia sobre el progresismo. ¿Qué quiere decir cuando decimos populismo? ¿De dónde viene?
la raíz francesa histórica del populismo. Los conceptos que nacen en el siglo XIX y que ubican a la tercera posición. Por ejemplo, nosotros creemos que la tercera posición la inventó Perón. La pelota la inventó Perón. Perón no la inventó. Perón era un estudioso. Entonces, cuando uno empieza a estudiar eso, se encuentra con que los franceses habían ya desarrollado todo ese concepto de tercera posición. Ahora, nosotros tenemos que ver de dónde sale, hacia dónde va, con qué características y cómo llega a nosotros. ¿Y qué queremos decir cuando queremos decir eso? Me parece crucial. Yo insisto sobre eso, muchachos. Puedo ser un pesado con el tema de las palabras. No es la primera vez que me escuchan decir. Yo creo que hay dos vertientes sobre eso, Juan Carlos. Por un lado está lo que decís vos, que me parece que es una fuente de sabiduría, pero por otro lado también nos permite discutir cosas. Por más que digamos, bueno, no seamos pesados con la etimología de la palabra, no nos pongamos, ¿te acordás como Grondona, que se ponía a hablar del latín y yo qué sé? Pero que ya te digo, para mí es una fuente de sabiduría. Pero más allá de eso, en la discusión progresista, ¿qué es progresismo? Y empezar a discutirlas las palabras. ¿Qué quieren decir? ¿Qué se está jugando cuando decimos progresista? ¿Qué quieres decir con esto? Porque si no quedamos en la de Rossi, un dirigente que habla de progresista como algo que tiene que ver con el progreso, que tiene algo que ver con una mejora tecnológica de la sociedad, de vivir mejor, de tener agua corriente en vez de ir a buscarla a un río. No sé a qué refiere. ¿A eso refiere el progresismo? ¿No habíamos hablado ya de esto y lo habíamos definido como liberales de izquierda posmodernos? Podría ser, pero viste, yo qué sé, yo creo que acá en la misma unidad básica hay gente que siente cierta afinidad con el progresismo, pero que por ahí también tenemos que pensarlo, y pensarlo en común. Yo también tengo que pensarlo, y tenemos que pensarlo todos. ¿Qué queremos decir? Porque si no, aislamos o dejamos de aislar. Es una cosa que tenemos que hablarla para poder encontrar estos elementos en cauce común. Lo que pasa es que me parece que alguien convirtió progresismo en un insulto, no voy a decir el nombre, pero me parece como que el peronismo tiene parte progresista. No entiendo por qué tanta, pero claro, al convertirse en un insulto, es como lo que estamos hablando de gay o puto. No soy de usar muchas malas palabras en público. O populismo. Por ahí cuando me enojo solamente. Pero, o sea, cuando vos ya le das una característica, entonces, de nuevo, empezamos a mezclar las cosas y no entendemos para dónde vamos. Yo difiero, no, en ningún momento se lo toma como un insulto. Es una categoría para poder distinguir una cosa de la otra. Es para decir. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa, Gonzalo? Es que yo, por ejemplo, en el canal de YouTube que tengo, el insulto más común, el más común, es progre. Vos sos progre. Y ya te dejan afuera. ¿Viste? Como que ya no podés discutir más. Ya se ha convertido en la cancelación del otro a través de progre. Vos sos progre y ya no hablás. Eso nació primero donde el que lo ubicó en este lugar de manera muy fuerte fue Moreno, querido. Totalmente. Lo impuso. Eso son categorías de Moreno. Pero nosotros tenemos que tener nuestras propias categorías. Algunas coincidimos con él, y otras no. Además, yo creo que hay elementos internos a la discusión dentro del peronismo a escala ya dirigencial. Yo creo que ahí está jugado el tema de vos sos progre, porque la agenda progre implicó, por ejemplo, lo que explica Moreno en este pedacito de video. Es decir, te pusiste a mirar esta cuestión de las minorías, que está todo bien, pero te olvidaste de las mayorías y de la comida, loco. No me vengas. Es la economía globalista. Por eso yo separo, y por eso lo importante para entender esta discusión es que va por lo económico. Moreno mezcla todo. Para mí Moreno mezcla todo. Él quiere como que cada vez desbalancear todo. Y en realidad es un conjunto de cosas y vos lo tenés que ver como conjunto, no como partes. Pero si vos te ves la foto, mirá, ¿no? acá lo voy a defender a él. Él te está diciendo que no es una mirada económica. Y te está diciendo que es una mirada económica, filosófica, teológica. No lo está mezclando, no es que hace un puré con eso.
Te está diciendo, pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabes qué pasa, Abel? Yo creo esto, ¿eh? Creo que para tener una visión económica tenés que tener unas bases políticas, ideológicas, porque si no, no tiene sentido que la economía esté sola. Es como tener una caja registradora que sirve para cualquier cosa. ¿Esa es la economía? Me parece que no, me parece que la economía está pensada en función de lo que vos crees que son los valores. Entonces, mirá cómo se articula con los valores humanos. Si para vos es importante el trabajo, vas a tener una economía que tienda hacia allá. Si para vos la economía tiene que ver con el dinero y hacer guita, y no importa cómo, va a ir para otro lado. Y es economía, y parece una pureza hablar de eso. Y no lo es. ¿Sabés lo que pasa? Que yo creo que ahí tenía razón Moreno y tenía razón también Nancy Paso. Nancy no supo explicar lo que decía, se fue como buena locutora, siguió hablando y no hizo hincapié. Yo lo que digo siempre es que la década ganada fue política progresista con economía peronista. Punto. Después seguimos hablando, pero son las dos cosas al mismo tiempo. Política progresista con economía peronista. ¿Por qué decís que es política progresista? Porque le dio margen a las minorías y tener derecho a las minorías. O sea, Eva Perón manteniendo una economía peronista. Eva Perón hizo política progresista. Claro. ¿Eso está diciendo? ¿Está diciendo eso? Yo estoy hablando de kirchnerismo, estoy hablando de la década ganada. Da igual, yo hablo de peronismo. ¿Eva Perón hizo política progresista? Ella no fue la que dijo, cuando hay un derecho, ¿cómo era que dijo? Recuérdamelo. Donde hay un derecho, nace un derecho. Donde hay una necesidad, nace un derecho. ¿Quién lo dijo eso, ¿Quién lo dijo? ¿Y pero eso qué ¿Quién lo dijo? ¿Qué tiene que ver eso con el progresismo? No entiendo. No entiendo pero eso, si hay frase progresista, es la que dijo Eva. No, son peronistas. Pero es la frase más progre que hay, compañero. No, a ver, ¿te acordás que ya lo discutimos esto? Que hay un verbo en el medio que dice nace, no es una necesidad, es un derecho, no es un derecho, no es está dado. Ya lo hablamos esto, no es maná. Nace un derecho, o sea, hay que empezar a trabajar sobre eso. Nace. Hay que criarlo. Cambiale el verbo que vos quieras, es la frase más progresista que he escuchado en mi vida. Es peronista, Recuerden que la primera guerra contra Perón, antes de las bombas, fue, que lo hablamos también en la media básica, pero ya que lo traemos a colación, te queréis tan atrás, Oscar, que fue el divorcio y el reconocimiento de los hijos naturales. Algo más progresista que esos dos puntos, cuando le hicieron la guerra. Sí, pero estamos confundiendo pero, todo. Yo creo que un derecho de la minoría. El voto femenino también es progresista. No sé por qué, ¿de dónde sacaste lo del progresismo ahí? No sé qué es. Darle paso a los derechos a las minorías o a quienes lo están necesitando, eso es progresista. Pero ustedes lo separan. Yo digo que puede ir todo junto, compañero. Yo puedo decir que todo va junto. Ustedes quieren separarlo, quieren decir, no, esto no va con esto. Cuando tranquilamente pueden ir de la mano, ¿por qué no? ¿Por qué no? Explíquenme por qué no. Explico, momento. Un segundo, Claudio, porque esto viene a colación con lo que Darío trajo a colación, casualmente. Mirá vos, ahora vamos, porque eso es lo que estaba pendiente desde antes. Darío saca el tema de que hay una familia que tiene una hija con problemas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se genera lo que nosotros llamamos una expresión libre del pueblo, donde se generan factores que se llaman factores concurrentes, que esto es una invención del peronismo. Los factores concurrentes son esenciales, porque eso es lo que lleva al pueblo, esos factores concurrentes son los que lleva al pueblo para ir a reclamar su voluntad. ¿Eso qué quiere decir? La familia esa que está dice, oiga, nosotros nos estamos organizando porque tenemos este problema. Entonces, ¿a dónde van a reclamar? Al Estado, al municipio. Es la única forma. El pueblo organizado se organiza como organización libre. Tiene sus factores concurrentes. ¿Cuáles son? Las necesidades que se generan. Bueno, eso va y lo reclama. Entonces va y dice, mire usted, nosotros necesitamos esto, estamos en desacuerdo con esto, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Eso es todo invento del peronismo. Todo invento del peronismo es eso. Entonces, eso de hablar de minorías y todo, volvemos a la CLO con toda su película de la CLO. No somos tribu, hermano, no hay tribu.
Eso, el Estado tribal, lo dejamos de ser cuando hablamos de comunidad organizada. Cuando somos pueblo, no somos pueblo libre que cada uno va por su lado. Somos pueblo organizado. Y el pueblo organizado se organiza dentro de la comunidad organizada. Y el pueblo organizado tiene sus factores concurrentes, que va y reclama por ellos. ¿Y dónde va a reclamar? Al Estado. Porque el Estado, para el peronismo, el Estado tiene, una de las funciones del Estado es poder solucionar los temas que le genera el propio pueblo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí no podemos hablar de, bueno, sí, Evita era progresista. No, operaba a los factores concurrentes que operaba el mismo pueblo. Había una necesidad, claro, si hay una necesidad, nace un derecho. Bueno, ahora hay algo que es importante, porque volvemos sobre el concepto, evidentemente no queda claro, No. ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de progresismo? Porque son modos de interpretación de ese concepto, lo que está en juego. Y de confusión. Sí, bueno, pero la confusión proviene de que El hay modos de anarquismo interpretación, también era el pueblo organizado. modos de interpretación distintas. Entonces, por eso digo que es importante que nosotros vayamos, que estudiemos, o que por lo menos nos pongamos de acuerdo en qué queremos decir cuando decimos progresismo. Efectivamente, yo voy a decir algo que yo entiendo. Ahora, esto está sometido a la conversación, a lo que nos ayudemos a poder, digamos, redondear entre todos. Aunque siempre quede una ventanita abierta, lo que no se puede es utilizar el concepto de progresismo como una descalificación. Estamos de acuerdo ahí, no es una descalificación. Esta es la primera cosa que tiene que suceder. Es una característica específica, tiene características específicas. En general, las palabras van en el tiempo teniendo una historia. Por ejemplo, hoy decimos que alguien es un cínico cuando es un mentiroso, un tipo que saca provecho, ¿no? Etcétera. Que no le importa nada del otro. Y sin embargo, los cínicos originalmente eran otra cosa, se llamaban cínicos. A uno de los... Te agrego, Juan Carlos, una palabra que me pone muy nervioso ahora. Que cuando un mentiroso, si es político y tiene poder, y te miente y después hace otra cosa, ahora le dicen pragmático. Bueno, también. Te fue con una mentira, después cambió de pragmático. Está bien lo que vos decís. Está bien lo que vos decís, pero lo que quiero enseñar es cómo te transforman a palabras, pueden llegar a significar lo opuesto. Estoy ejemplificándolo ahora con cínico. Los cínicos son una rama filosófica nacida de Sócrates, que se caracterizaba por decir, entre otras cosas, la verdad a costa de cualquier cosa, aún de la propia vida. Se apegaban a la verdad. Entonces, con el tiempo, quedó descalificado y significa exactamente lo opuesto. Lo mismo puede suceder con un montón de palabras. Con un montón de palabras han sucedido lo mismo. No me voy a extender ahora con esas palabras. Pero lo que pasa es que conllevan conceptos. Si yo digo que quien está totalmente apegado a la verdad, busca la verdad, no tiene misericordia en el sentido, porque no había cristianismo, ¿no? Pero no tiene misericordia en el sentido de que la verdad está por sobre cualquier otro sentimiento, ¿no? No tenemos palabras para ya nombrarla. Lo que han logrado es que se vacíe el contenido. Entonces no tengo palabra para nombrar a esa persona o a ese hecho. Me falta la palabra, y si me falta la palabra no puede circular el concepto y por lo tanto desaparece. Lo mismo pasa ahora con populismo y progresismo.
Entonces, es importante que nos pongamos de acuerdo con el concepto de progresismo. Sí, efectivamente, nace de la idea de progreso, nace del concepto del el progreso del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Bueno, todos conocemos perfectamente que hay clubes que se llaman Sacrificio y Progreso, qué sé yo, etcétera. Orden y Progreso, la bandera de Brasil. Bueno, Orden y Progreso, etcétera. Muy bien. El progreso mira al futuro. La idea es que eternamente habrá un modo del movimiento de los humanos hacia una mejora. Eso nace de ese concepto, es decir, de la ciencia. Nació de la ciencia, del predominio de la ciencia por sobre la religión. La ciencia del siglo XIX por sobre la religión. Es una forma de ecumenismo. Asociado a la palabra modernidad, ¿no? A la modernidad, claro, de ahí deriva. Claro. Bueno, en realidad es una deriva, el progreso y progresismo es una deriva que se da luego de la Revolución Francesa. Hay todo un pensamiento que empieza a pensar cómo reformar la sociedad. Y a eso se le llamó progresismo. Claro, pero vinculado también... A diferencia, el progreso es aquello que va por etapas, ¿no? Aquello que cumple etapas, que cumple... por eso es reformista. A diferencia del desarrollo, que el desarrollo va a lo estructural directamente. Es cambiar las estructuras. Ahora, nosotros que en el uso hoy vulgar, que le estamos dando a la palabra progresismo, está vinculado esencialmente a la gente del Partido Comunista, a la gente de la izquierda marxista, radicales, y de la izquierda liberal. ¿Y los radicales? Sí, los radicales como parte de la forma liberal, político-liberal. Claro, izquierda liberal es eso. ¿No? Porque el radicalismo es un partido liberal, pero no en el sentido económico, sino de las libertades que derivan de la Revolución Francesa. Pero lo económico son lo mismo. Lo económico son lo mismo. No era lo mismo Irigoyen, ni era lo mismo ni el radicalismo inicial. Es otra historia. Yo te puedo hablar del 83, 82 para acá. Bueno, pero hay muchos radicales que vienen de otra historia, totalmente distinta. Pero sin embargo vamos a aceptarlo como lo que vos decís. Vamos a aceptarlo en el sentido vulgar. Ahora, es una manera de descalificar, porque un montón de esa gente puede ser útil y es buena gente y puede pensar bien también, aunque no tenga las mismas categorías de pensamiento que tenemos nosotros, que somos nacionalistas, que entendemos la cosa desde una perspectiva, como dice Oscar, revolucionaria, es decir, dar vuelta, sentar cabeza, poner culo. Yo digo en lo pragmático que los kirchneristas llegaron al poder de una manera, yo quería un poco más por suerte que por otra cosa, o por las circunstancias, y se encontraron con que no tenían poder político. Entonces, Kirchner, pensando hacer una economía peronista, necesitaba poder político. Y a mí lo que hizo fue meter a todos los progres dentro del partido, adentro del... Está bien, tenés razón, eso que vos llamás progres, que son los que no eran peronistas, pero que sin embargo estaban cerca. El tema fue cuando Cristina pasó a la socialdemocracia, a una economía socialdemócrata, y ahí perdimos el rumbo. Pero ¿cuáles fueron los que metieron? Perdona, no, porque ahí ya me estoy confundiendo. Con Néstor Kirchner, ¿cuáles fueron qué sector progresista entró? No, con Néstor empiezan con toda la corriente de la Madre Plaza de Mayo, empiezan con toda la parte de derechos humanos, con Néstor.
Ahora, Y vos eso siguen considerás que los avanzando. derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, son progresistas. No, No, porque ahí ya no, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. directamente No. la cabeza se Luego, me va para... Yo digo que sí. Si me preguntan, digo que sí. Sin duda. Yo te digo que no, porque así como Ah. cuenta Darío, que el hombre, que la familia que tiene dificultad con su hijo, se junta con otra familia con la misma dificultad y se van juntando y van a reclamar, las madres de Plaza de Mayo se unieron para reclamar por sus hijos que estaban desaparecidos. Claro. Se unieron. Y eso fue de abajo para arriba, ¿no? De arriba para abajo. Eso es otra diferencia de progresismo y peronismo. Es una agrupación del pueblo que le impone al Estado que solucione un tema. Pero es distinto cuando viene de arriba para abajo. Eso es Aparte no es un pensamiento reformista. No hay Pero que las madres de Plaza de Mayo que son peronistas. Entonces no entiendo. No, no tiene nada que ver. Eso es organización libre del pueblo, hermano. No es necesario, cualquier organización libre del pueblo, no es necesario que sea peronista. Una asociación barrial, la condición sine qua non no es que sea peronista, sino que se organice. Y que ellos determinen qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Claro. Eso es lo bueno del peronismo. Y a partir de ahí vienen los factores. Por eso digo, la invención del peronismo, de Perón, la visión, es lo de los factores concurrentes. Eso es esencial. Porque van y dicen, bueno, ¿Entienden cuál es la definición de progresismo, no? ¿Entendemos? ¿Llegamos a la conclusión de qué es la definición de progresismo? No, todavía no. La podemos buscar, la podemos googlear. La estamos desplegando. Claro, para no confundir, ¿viste? Porque si no confundimos De todas maneras, yo términos. quería hacer un comentario, quizás es al margen, pero es importante tenerlo en cuenta que la lucha de las madres, como bien dice Norma, es una organización que contra viento y marea y contra la vida que se llevó inclusive a una de las fundadoras, se propuso para defender de alguna manera, conocer qué estaba pasando con los hijos. Pero en el devenir del tiempo, después hubo una decisión dentro de las madres de Plaza de Mayo, y ya empezó a trabajarse en la forma política que tiene otras formas ahí, ¿no? Otra vertiente. No es solamente eso, ¿no? Otra vertiente. Eso es correcto. Pero digamos, cuando lo que estamos diciendo es que inicialmente, por eso yo pregunté, ¿cuáles son los sectores que se dicen, o que estamos planteando que son peronistas, que son progresistas, que intervinieron dentro del primer gobierno de Néstor Kirchner? Esto es lo que yo pregunté. Entonces, no, sí, lo que ciertamente podemos... Abel sale con una de las organizaciones que para nosotros no es, pero sí ciertamente han entrado, ¿eh? Claro, al acercarse, hay gente que sí ha llegado. Al acercarse a los derechos humanos, a las organizaciones de derechos humanos, te acercás a un espacio más de izquierda, digamos. Y ahí es donde se abre un poco el portón hacia que entre, ese es mi punto de vista, hacia que entre gente que había quedado en el limbo de la caída del muro, pero Claudio, de la caída del... Espera, Roberto, espera, no me pises, Roberto, no pises la palabra del otro, porque es una locura. En esa caída del muro, en la caída del PC, yo tenía amigos, conocidos, yo tenía un programa en una radio FM La Tribu, que era del PC, yo no desconocía, pero bueno, empezando a trabajar ahí me di cuenta que sí, que no era una cooperativa de trabajo, una organización libre del pueblo, sino que había puesto la guita, el PC, en esa FM. Ahora, esa FM después es como que se independiza porque cae toda la estructura comunista y queda como una paria más, y así han quedado mucha gente que dejó el PC, o sea, el PC ya no existía más como tal, en poder, en potencia, y empiezan a vagar en la vida sin una definición política clara. Inclusive opuesto a Néstor, opuesto a todo el peronismo, sin duda, bien gorila. Ahora,
este acercamiento o esta apertura que hace Néstor a los derechos humanos, bueno, eso empieza como a poner la mirada de esta gente hacia un político que decís, mira, no parece peronista, no parece facho. ¿No? Esa onda gorila empieza como a desdibujarse, empieza a enamorar Néstor, sus formas, su acercamiento a los derechos humanos, a las madres mismas, que al principio eran, Néstor es Duhalde, es toda la misma porquería de Menem, yo qué sé, empieza a cambiar, empieza a decir, no es tan como yo lo veía. Y esto hizo que una buena cantidad de gente se incorporara al peronismo sin, obviamente, participar políticamente fuerte, no partidariamente, pero sí empezar a ser convocado por las políticas generales. Esto es lo que yo fui viendo. Una cosa, Claudio. Yo creo que ahí lo que estaba haciendo Kirchner era generar fuerza política. Totalmente. Te digo porque hoy lo estaba escuchando Abuela, él cuenta una anécdota en el sindicato de la UAM. Pero es lo que dije al principio, que era una fuerza política. No, vos dijiste que era... Pará. Termina la página madre de Plaza de Mayo. Dice, somos una organización política, el último párrafo, somos una organización política ahora con un proyecto nacional, popular y de liberación. Después de hacer un montón de descripción de los proyectos, los planes. Y después de tantos años... Jugaron políticamente, no podemos decir otra cosa. Igual. Y Kirchner lo utilizó para ingresar, como bien dijo Claudio, toda esa corriente de izquierda que estaba sin rumbo y sin brújula, vio que, como dijo Nancy Paso también, alguien lo reconocía. Cuando lo reconocieron empezaron a ingresar como una corriente. Y fueron las fuerzas de izquierda del peronismo. Si de los 30.000 desaparecidos, 29.000 fueron peronistas. ¿Qué corriente de izquierda de los derechos humanos? ¿Cómo no te escuché? ¿Lo último qué? De los 30.000 desaparecidos, 29.200 eran peronistas. Sí, pero la función política de, por ejemplo, la línea fundadora, con Nora Cortiñas levantando el puño con el pañuelo verde en la muñeca, no lo puedes negar. Y es una referente. Es más, te digo más. Escúchame, Roberto, para los progres, digamos, Nora Cortiñas es todo lo que está bien. Miles de veces vi esa frase. Está bien, ¿por qué tiene que ver Nora Cortiñas con Néstor? ¿Cómo que tiene que ver? Es una referente. Digamos, Néstor reflejó lo que, además lo dijo cuando asumió. Nosotros venimos de la generación... Te sigo leyendo de la página de Madre de Plaza de Mayo. Con el advenimiento de Néstor y la derogación de las leyes de perdón y obediencia debida al punto final del indulto, la justicia empezó a funcionar y los asesinos a ser condenados. Página de la Madre de Plaza de Mayo. Sí. Yo cuando hablo, compañero, no hablo porque sí, es todo un concepto que hay, un razonamiento que hay detrás. Perdón, pero ¿cuál es el problema? ¿Eso es progresismo? No, yo no digo que hay problema. Yo lo que digo es que la verdad es la única realidad, o la realidad es la única verdad. ¿Viste? Fue un método político para hacer fuerza política que no tenían los Kirchner cuando ingresaron y llegaron a ser lo que son. O sea, son referentes nacionales de una fuerza política. Dejaron de ser periodistas para ser kirchneristas. No confundamos, estás mezclando, hermano. Cuando empezamos con este tema, vos dijiste no. Néstor hizo ingresar todos los sectores progresistas. Y no, estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de que sectoricemos. Yo por eso quería aclarar con el tema, con una anécdota que cuenta Abuela en el sindicato de la UOM. Cuando él van con los sindicatos a pedirle a Néstor Kirchner que la gente, a los piqueteros pasen a la órbita de los sindicatos, que sean los sindicatos quienes den carril a todo el sector piquetero, ¿vale? Y Néstor le dice, no, yo los quiero en la calle. Ahora, a partir de ahí interpretemos. ¿Qué es lo que quería él? Fuerza política. Lo que necesitaba era fuerza política, punto. Si esta conversación empieza así, Oscar. ¿Eh? Esta conversación empezó así.
No, yo creo que hay algunas cosas medias amañadas, Abel. Tenés parte de razón, porque vos decís, la única verdad es la realidad. Es demasiado contundente esa frase para poder dialogar algo. Cuando vos decís, Néstor hizo economía peronista con política progresista, ya estás definiendo mucho a la política de Néstor como progresista. Otra cosa que haya hecho alguna táctica para incorporar gente, y otra cosa muy distinta es que haya hecho política progresista. No podemos tildar a la política completa de su gobierno como progresista. Pero vos lo tomás el progresismo como mala palabra, Claudio, ese es el problema. No dije eso. A ver, vos creés que todo lo que amplía derechos es progresismo, y no. Porque el peronismo amplía más derechos que lo que pueda llegar a ser el progresismo. El progresismo de boca nada más. De ingeniería social te vende caballos de Troya, como el ambientalismo, lo que fuere, para hacer ingeniería social, pero por otras agendas internacionales. Pero el que de verdad te amplíe los derechos no es el progresismo, es el peronismo. Que haya un intento de robo, de todo lo que sea ampliar derechos, es tomado como progresismo. Eso es un robo de autoría. En su momento, ¿te acordás? En su momento, en la vieja época, se decía que Perón, al fin y al cabo, No sé había qué es el ganado progresismo. las leyes socialistas, y lo único que había hecho es haberlas puesto a andar, que eran de palacios, las leyes eran de palacios, ¿entendés? Había robado, Perón había robado. Claro. Había robado a Palacios y al socialismo la idea. Pero, ¿qué dijo Moreno recién en lo que escuchamos? ¿No dice que te daban ciertas cosas, pero no te daban de comer? ¿Cuáles eran esas cosas de que habla Moreno que le dio el progresismo? Empieza. Es lo que estoy También dice Moreno. No. Por eso, También dice es lo que estoy diciendo yo. También lo da. Que también lo da el Moreno habla despectivamente del progresismo, muchachos. Digamos, Totalmente. No conocí nunca ningún peronista que no sea progresista. Pero el problema está en que se separa, y yo creo que puede ir junto, no es necesariamente hay que separarlo, como hablar, porque cuando uno ya tiene el chip de que está mal el progresismo, entonces no lo puede unir, tiene que separarlo, y está continuamente buscando excusas para separar y separar y separar. Cuando en realidad, como dice Gonzalo, tranquilamente pueden ir juntos. No hay problema en que vayan, siempre y cuando la economía sea peronista. No puede ser ser podría ser peronista. no hay ningún peronista Pero si yo te digo la historia. Renta universal. De uno, por favor. Estamos hablando de economía y ya con la renta universal se te cae la unicidad de concepción, porque ya estamos hablando de economía y de progresismo y ya está. A la mierda del plan económico peronista. O sea, no son contradictorios. Hoy por hoy las agendas son contradictorias. En la economía, Franco, te estoy diciendo claro, la economía tiene que ser peronista, no progresista. En lo político, el progresismo puede ser. No tenemos inconvenientes. El desarrollo social es lo mismo. Con la conceptualización de justicia social dentro del peronismo tiene otras instancias. Nosotros, nuestra ideología, nuestra idea fuerza de la comunidad organizada, no son las tribus. No son las tribus. Entonces no podés decir, bueno, te lo diferencio en lo social. No hablen contra eso. A ver, te lo diferencio en lo social, para no meterme solamente en la economía, que ahí sí lo tenés claramente diferenciado, pero en lo social. Creo que lo dijimos acá hace un rato. Cuando se amplía derechos en el peronismo, es porque hay una necesidad y las agrupaciones imponen al Estado que ese derecho se amplíe, de nacimiento de ese derecho. En cambio, el progresismo toma propaganda de cosas que nadie pide, que puede representar infla a una representación que puede llegar a ser un 0,1% y lo pinta como si fuese, no sé, el 5%, las cosas que necesitan ellos, no lo que necesita el pueblo, no lo que el pueblo pide, sino lo que pide la élite. Que puede ser lo mismo en algunos casos, puede ser. Es una casualidad. El origen es lo que lo diferencia. El origen del interés, en todo caso, de ampliar un derecho, por ejemplo. Ahí hay una diferencia.
Darío, vos participás, Darío, no levante la mano porque por ahí no te ven y dale, hablale. Quería decir esto, ¿no? El peronismo cuenta con una doctrina donde esa doctrina de pensamiento prevalece la base material y la base espiritual, son los cimientos. Y la organización que se da para el logro de esos objetivos. Pero no está solamente en el pensamiento. En la historia hubo una acción, hubo una conquista, hubo un logro. Es una verdad histórica. Entonces, si bien fue abortado, porque fue una experiencia abortada, por eso que seguimos desde el sentimiento pensando que es posible una revolución justicialista en el sentido de la palabra justicia social. Es decir, muchos de nuestros chicos que votaron con Milei, muchos fueron enojados porque se dan cuenta que lo que viven es la injusticia social. Entonces, cuando Milei decía, la justicia social es un elemento del diablo, del maligno, que esto, que el otro, estaba más latente que nunca en el espíritu de nosotros. Porque estábamos enojados con que justamente lo que no existía era la justicia social, por desvíos, por fallidos en la política que se aplicaban, y el peronismo, el peronismo tiene una historia de acontecimientos. Y el kirchnerismo, los primeros pasos del gobierno de Néstor y de Cristina, donde se aplicaron desde la base material políticas peronistas, también demostraron que fueron exitosos. Es decir, después ahí no hubo un aborto porque desde la violencia, como le pasó a Perón en el 55, sino que tal vez el aborto fue producto de los desvíos de esa propia política, que no se siguió. También el principal líder había muerto también, ¿no? Es decir, ahí también hay como un desamparo, como un vacío que se genera por una circunstancia de la vida. Bueno, eso quería. Bueno, yo lo que... Yo quiero señalar una cosita muy, muy simple, discúlpame, pero quería señalar algo. Perón decía, ¿no?, que el peronismo, el justicialismo, para ser más exacto, procura una revolución en paz. Entonces, y dice además, donde los cambios se dan, son graduales, progresivos y no traumáticos. Usa la palabra progresivos. Digo, para que nosotros podamos entender que esa palabra tenemos que definirla con claridad cuando hablamos de progresismo, porque lo que estamos diciendo es otra cosa cuando hablamos de progresismo, como categoría política. Porque el concepto de progresismo es más bien un concepto dentro de la Argentina, ¿no?, para delimitar a aquellos que no siendo peronistas, asumen parcial o totalmente el concepto de justicia social y de soberanía política y de independencia económica, sin llamarse peronistas, sin poder decir que son peronistas, pero que sin embargo están muy cerca, son primos. Algunos sí, Juan Carlos, pero sé qué pasa. Yo adhiero lo que decís. Adhiero lo que decís, son primos. Son tan primos como los nacionalistas católicos. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿entendés? Pero bueno, tenemos que encontrar los rasgos comunes, que Oscar dice bien claro, ¿no? Tratemos de entender lo que queremos decir con las tres banderas, el peronismo, de qué estamos hablando,
Pero yo lo que a mí me interesa es poder hablar con gente que no está politizada, que no tiene ni siquiera intenciones, y no tiene por qué en particular, lamentablemente, después sí habrá que hacerlo, pero en este momento está con problemas conjunturales de vida muy graves, como decir, mira, la política es una mierda, todo una mierda, pero ¿qué es lo que vas a votar? ¿Por dónde te vas a definir? ¿Qué es? Porque también podemos hablar de la palabra libertad, se ha usado de tantas maneras, ¿no? Y el peronismo la tiene en una de las bases, ¿no? La organización libre del pueblo. Es decir, más libre que eso, no sé, ¿qué más querés? Ahora, hay una diferencia en el progresismo que es en la figura del Estado, la función, el rol fundamental, paternalista del Estado. Todo tiene que venir de ahí. Por eso, cuando yo, Abel, te digo, de una necesidad nace un derecho, no es de una necesidad tenemos un derecho. No. Hay una diferencia que es importante. Enorme. No cae así al toque. Me parece que tenemos que escuchar, ahí hay una necesidad. Debería haber un derecho ahí. A ver cómo lo producimos, cómo lo trabajamos. Pero eso se hace con también la gente. No estoy en desacuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, ahí está. Y ahí entonces, en el nacimiento del derecho, está que cada uno ponga lo suyo. El que necesita el derecho tiene que estar allí, bregando por eso. Es como el que labura, tiene que poner el esfuerzo. No el sacrificio, pero sí el esfuerzo. Sí, es como que va así de Cristo suyo. enseñó que había dos grandes leyes, amar a Dios y amar al prójimo. Nunca dijo que el prójimo se tenía que poner a trabajar. Solamente decía que había que amarlo. Dos grandes leyes y todo se funda sobre eso. Amar a Dios y amar al prójimo. Por eso, es para pensar. Yo no estoy en contra de las cosas. Yo estoy a favor de las uniones. A ver, eso es religión. El Pero peronismo todo no es tiene una que ver religión. con todo, Juan Carlos. Todo tiene Sí, que ver pero con el todo. peronismo no es una religión. Pero es muy simple. Es una práctica Somos una política. filosofía profundamente cristiana. Sí. Humanista, perdón. Pero no es, Humanista. Primero, el orden es importante, el orden es muy importante. Primero cristiana y después humanistas. No, Fíjate. léelo. Somos ¿Querés que lo lea? Lo tengo acá. Profundamente humanista y cristiana. El centro del pensamiento es el hombre. Y ¿Sabés que fue una discusión que hizo Moreno la otra vez, que se encontró con un evangélico? Bueno. Y él le dice que primero somos cristianos y después humanistas. Que vos digas, bueno, primero dijo cristiana, primero dijo humanista, pero la idea es que están las dos cosas en conjunto, y como dice Juan Carlos, no es una religión, no es una religión. Si querés... El justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Bueno, simple, verdad número 14. Simple y práctica. ¿Qué es? ¿Primero simple o primero práctica? Porque simple lo dijo primero, pero práctica lo dijo después. Entonces no es tan práctica. Es más simple que práctica. Estamos en un quilombo si vamos a empezar a pensar las cosas así. Lo que yo quiero poner en relieve es que no es teología esto. Él abreva en esto y podemos pensar que es una especie de intento de traer un mundo celestial a la tierra. Una cosa de esas. Yo lo interpreto de esa manera, ¿eh? Intento hacer eso. Digo, Perón trató de pensarlo en la tierra, algo similar a lo que se expresa en la Biblia, en la parte cristiana de la Biblia en particular. El amor. Bueno, Lo que habla cuando habla. Es lo que dice cuando habla Abel recién, está este amor a Dios y amor al prójimo. Está allí expresado en función de estrategia política. ¿Cómo podemos los hombres acercarnos a eso? Pero no es una religión. No. No. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Obvio que no es una religión. No, puede ser totalmente agnóstico y ser peronista. Eso es lo bueno del peronismo. Totalmente. Tengo un montón de compañeros judíos que son peronistas. Judíos. Bueno, pero de también todo. tienen Dios. También tienen Dios los judíos. Sí, son monoteístas, es más fácil todavía, pero hay de todo. Compañero. Son cristianos. Estamos. No, por eso el concepto de cristiano tiene que ver con el amor, no con la religión. Claro. Y cuando se habla dentro del peronismo, se habla por eso decía, profundamente humanista es porque el centro es el hombre, y cristiano porque es el amor. Claro, pero yo entiendo cuando estuvo Moreno en ese programa, no sé, ustedes saben más de filosofía que yo, saben que no es una rama que me encante la filosofía,
aunque he leído algo, pero los evangélicos le decían que cómo podía ser humanista si era cristiano. Creo que hay un concepto filosófico que se contradice, porque Moreno ahí le agregó, ojo, primero está cristiano y después humanista. Lo dijo Moreno, miren que... Eso lo dice Moreno, que no es la autoridad máxima de nada. No, pero no sé cuál es más como pregunta, no entendí cuál era la contradicción. Es un tipo que es valioso, que al que uno lo escucha y que tiene una capacidad de liderazgo que hay que considerar. Pero eso no quiere decir que no más que eso. Claro. No es la palabra de Perón, digamos. Pero aparte es lógico que Moreno piense así, si Moreno va a la iglesia todos los domingos, reza. No, católico, sí. Es consecuente con su filosofía, está bien. Pero, con ese criterio, entonces no hubiera habido ley de divorcio en el gobierno peronista. Peor. No se hubiera divorciado. ¿Cómo peronizás el mundo? ¿Cómo peronizás el mundo cuando el cristianismo, si fuera por religión, no podíamos peronizar ni a China, ni a India? Ni matrimonio igualitario en el 2010. No, igualmente el cristianismo es una cuestión cultural, no es necesariamente... Exacto. Ese es el tema. Igual, muchachos, es un problema cultural y es un tema porque el pueblo, el grueso de la gente y particularmente los humildes, son creyentes y son cristianos. Absolutamente. En términos incluso a veces mágicos, ni siquiera religiosos. Absolutamente. Las procesiones, las colas en los días de San Cayetano. Expliquemos cómo puede ser Santa Evita. Un disparate. Claro. Un disparate conceptual. La iglesia maradoniana. Entonces se lo acepta porque es un modo del decir de un pueblo que cree, que se deja llevar más por los sentimientos que por la razón. No porque no pienso que la razón sea lo único, de ninguna manera. Pero los sentimientos te ordenan un camino. Pero además son valores que se transmiten, Juan Carlos. Claro. Son los valores más transmisibles en lo que es pueblo, en lo que es familia. Están dentro tuyo. Entonces de golpe no te das cuenta que sos cristiano. Lo sos. Es así. Ya fue. Tenés que empezar a razonar si querés, no querés ya como adulto. Pero a vos te fue dado eso. Como el lenguaje, te es dado. Bueno. Chicos, me voy. Compañeros, abrazos, saludos para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy buen beso para todos. Perón.